porque sabemos que estás en este lugar, Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, Rey. Mi orgullo me sacó del jardín, su milagro colocó el jardín en mí. Así vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Oh, Espíritu Santo, ser hallado en Él. Sabemos que te mueves en este lugar, Rey de reyes y Señor de señores, coronado con poder y gloria. Aquel que murió en una cruz y al tercer día resucitó, sentado a su diestra. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Rey. No entiendo cómo
siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí y lo entregaste todo. No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Yo no entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz, oh mi rey, lo entregaste todo. No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me desprecias. ¿Qué hizo el rey? Sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, lo diste todo, todo, todo. Jesús, tu amor es santo, es profundo y es ancho, es sobrenatural. Su amor, su amor, su amor es santo, es profundo y es ancho, es sobrenatural. Y decimos, es sobrenatural, 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 es sobrenatural. Su amor, es sobrenatural, 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 es sobrenatural. Y en cada clavo le decimos, y en cada clavo que traspasó Tu cuerpo, pensabas en mí, tú lo hacías por mí. en cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí. Tú lo hacías por mí, tú lo hacías por mí. En cada espina que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí. Tú lo hacías por mí, tú lo hacías por mí. Y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es sobrenatural. Su amor, su amor, su amor es alto, es profundo y es ancho, es sobrenatural. ¿Dónde está el pueblo que puede declarar conmigo? Es sobrenatural, 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 es sobrenatural. Su amor, es sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural. Una vez más decimos, es sobrenatural, 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 sobrenatural. Dile su amor es alto, es profundo y es sobrenatural. Yo navegaré en el río de tu espíritu.
Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Agradecido con Dios por esta oportunidad de traer una palabra para nuestras vidas de parte de Dios. Y en esta ocasión quiero iniciar orando para presentarle esta palabra al Señor. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias por este momento, gracias por esta palabra, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Padre, el que hable nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Yo te pido, Dios, que tomes control de cada mente, de cada corazón en los hogares, y que seas tu Espíritu Santo el que susurre en nuestros oídos, Dios, tu palabra, tu amor, Señor, lo que tú quieres que hoy entendamos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi querido hermano, hoy vamos a estar hablando de una historia que desde niño muchos hemos escuchado, y es la historia de Jonás. Quiero leer el capítulo 2 de Jonás, que ustedes allá me acompañen en sus casas, buscando el libro de Jonás, capítulo 2, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene de Jehová. He titulado esta prédica, esta enseñanza, como una oración sincera cambia todo. Para que usted se traslade a esa historia, sabemos que Jonás era un profeta del Señor, y Dios le dio una palabra para que Jonás fuese a Nínive, que iba a destruir esa ciudad en 40 días, camino a Tarsis. Sabemos que en medio del mar se desató una tormenta, y Jonás sabía que por causa de su desobediencia estaba pasando esa tormenta. Así que para salvar la vida de los que estaban allí, Jonás dice la palabra que él dijo: tírenme. Lo tiraron. En eso me llama mucho la atención, porque de ahí viene la oración de Jonás. En el momento que tiraron a Jonás, él estaba en lo profundo, dice. Y cuando uno está ahogándose, porque Jonás estaba ahogándose, entra desesperación a tu vida, vienen tantas cosas a tu vida, pero en sí el cuerpo comienza a debilitarse, comienza a desesperarse. Y Jonás estaba en ese momento orando al Señor, porque es ahí donde Jonás ora al Señor y clama a Dios. Y me sorprende que en su humanidad, o por decirlo, su naturaleza como hombre, ahogándose, el agua, el mar, las olas, eso es algo muy, muy serio, hermano. Y ahí es donde Jonás comenzó a orar a Dios. En los momentos más fuertes de nuestras vidas, o las circunstancias más difíciles de nuestras vidas, es cuando muchas veces nosotros comenzamos a clamar a Dios.
Y sin embargo Dios siempre está escuchando nuestra oración. Pero el hombre espera el momento más crucial de su vida, por decirlo, para clamar a Dios. Jonás levantó esta oración y decía así: en mi angustia clamé al Señor, Él me respondió. O sea, Jonás estaba angustiado, se estaba ahogando. Él decía: ya hasta aquí, este es mi último día, hasta aquí llego yo por la desobediencia. Amén. Entonces, en mi angustia, decía Jonás, a lo profundo me arrojaste, dice, al corazón mismo de los mares. Las corrientes lo envolvían, todas sus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. Porque muchas veces así somos, amado hermano. Pensamos que porque estamos pasando una circunstancia y no vemos la salida en el momento, ya pensamos que Dios no está allí, que Dios ya nos abandonó, que Dios nos dio la espalda. Pero no es así. Jonás tiene que entender, hermano, que alguien que se está ahogando muchas veces no está ni por pensar, está por que sea salvado, ayudado en ese momento, rescatado. Y Jonás, en esa angustia, en ese ahogo, él comienza a orar a Dios. Y es impresionante porque desde allí dice que el Señor escuchó su oración. Pero no quiero adelantarme. Fue una oración, como dice el título de la enseñanza, una oración sincera. Fue en lo más bajo, en lo más oscuro, en la profundidad donde Jonás se dio cuenta que estaba haciendo mal, que había desobedecido al Señor, que su orgullo lo que impedía de que él llevara ese mensaje para que más de 120,000 personas fueran salvas o no fuera destruida esa ciudad. En su orgullo él clamó a Dios, se acordó. Y tengo aquí una frase muy importante, y dice: las oraciones sinceras vienen como resultado de un arrepentimiento genuino. Amén. Las oraciones sinceras vienen como resultado de un arrepentimiento genuino. Jonás estaba arrepentido de no haber ido a Nínive, de no haber obedecido la palabra del Señor. Él estaba arrepentido y en su vida, o sea, ahí ahogándose, muriéndose, él se arrepiente. Él se arrepiente, y cuando alguien se arrepiente, hermano, lo que viene y lo que brota de uno es sinceridad, lo que brota de uno es pureza. Y él abrió su corazón en ese momento de desesperación al Señor. Y él decía así: y pensé que he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Amén. Hay un versículo que dice que los que miraron a él fueron alumbrados. Jonás se acordó de las muchas veces que iba al templo del Señor a orar. Las muchas veces porque esa es la tradición de los judíos en ese entonces, iban al templo de Salomón y oraban, porque ahí es donde el Señor había dicho que ahí estaría su presencia cuando ellos clamaban, que ahí estaría su presencia cuando ellos oraran, que ahí estaría su presencia cuando ellos adoraran e invocaran su nombre. El Señor decía que en su templo iba a estar. Y Jonás, viéndose tan lejos del templo de Dios, recordó: yo seré expulsado de su presencia en estos momentos. Entonces él se abrió a Dios, y me sorprende, hermano, esta oración. Por eso la estudié un poco y me gustó esa frase que le acabo de decir: las oraciones sinceras vienen como resultado de un arrepentimiento genuino. Y me pongo como ejemplo, hermano, muchas veces en mi desobediencia o en mi desespero o en mi pecado que he cometido, cuando yo vengo delante del Señor arrepentido, créame que arrepentido, llorando, diciéndole al Señor lo arrepentido, lo triste que estoy, lo decepcionado muchas veces de mí que estoy, yo sé que al hablar con Él, Él me va a escuchar y me va a ayudar y me va a levantar, porque Él es mi Padre, así como es su Padre.
Jonás tuvo esa confianza de orar y clamar, pero no deje de pensar de que él se está ahogando. Jonás se está ahogando, él no está en una piscina calmada, no, él está en el mar, las olas, dice que las algas enrollaban su cabeza, él se le iba la vida, hermano. Y hay otro punto muy importante, otra frase que me gusta y que dice así: donde no hay arrepentimiento genuino, no hay oración genuina. Sí, tiene que haber un arrepentimiento genuino para que tú puedas abrirte al Señor. Tiene que haber una comunicación con tu Dios, la sinceridad de tu oración. Porque muchas veces oramos en nuestra perfección. Muchas veces venimos al templo y decimos: Señor, mira esto, mira yo hago esto, mira lo otro. Pero nunca, pocas veces somos sinceros con Dios. Pocas veces venimos donde Él diciéndole la verdad, cuando sabemos que Él lo sabe todo. Él sabe nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro sentar. Él conoce nuestros pensamientos, aún las palabras que no han salido de nuestras bocas, Él aún así las sabe. Pero Él quiere que tú y yo seamos sinceros con Él, hermano. Que en medio de esa circunstancia o ese pecado que muchas veces nos encontramos, Él quiere que tú y yo seamos sinceros. Así como Jonás se abrió y le dijo tantas cosas al Señor en ese momento, se acordó de tantas cosas Jonás. Amén. Dice en el verso 6: arrastrándome a los cimientos de las montañas me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. O sea, eso fue antes de que el pez se tragara a Jonás. Jonás estaba en la mar todavía, en el agua, en el mar todavía. Y cuando él terminó de orar, el pez entonces se tragó a Jonás. Entonces a mí eso me da a entender que el pez no fue la muerte para Jonás, sino fue la salvación de Jonás. ¿Por qué? Porque el pez, él estaba dentro del pez ya. Él ahí ya estaba seguro. Dios había escuchado su oración. O sea, el pez fue la salvación. O sea, el método que Dios utilizó para salvar a Jonás. Jonás se encontraba a distancia, estaba en la mar, a kilómetros de distancia de tierra. Y el pez se lo tragó. Pero es porque Dios trabaja de distintas formas. Muchas veces no sabemos. En esta ocasión me sorprende que Jonás lo salvó un pez. Porque después dice que pasó todo eso y oró, el pez se lo tragó y después Dios dio la orden para que el pez vomitara a Jonás, y así fue. Él lo vomitó y lo tiró en una playa. Y si leemos el verso 8, vamos a ver aquí el verso 8, que es algo que también me impresionó. Dice: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Amén. Ídolos, me llama esa palabra, da mucho la atención. ¿Por qué menciona Jonás en medio de esa oración, en medio de su desesperación, ídolos? Porque él reconocía de que había puesto antes de obedecer a Dios otras cosas. A veces somos así, humanamente somos así, ponemos otras cosas antes que Dios, otras cosas antes que obedecer su palabra, otras cosas antes de ir al templo, otras cosas antes de adorar al Señor. Y eso es claramente son ídolos. Ídolos que Jonás entendió, o sea, en su humanidad le entendió de que estaba en un camino que no era el de Dios. Amén. Y me puse a estudiar qué eran ídolos. Y es una ilusión, una falacia, una vanidad. Algo que tú y yo muchas veces seguimos, que le prestamos más atención a eso, le metemos más prioridad a eso y nos roba el tiempo de Dios, nos roba el propósito del Señor. Y Jonás le había abierto su corazón al Señor, le había dicho: Señor, ya yo no quiero seguir más a esos ídolos. Ya yo no quiero seguir desobedeciéndote. Ya yo quiero
ofrecerte a ti sacrificios de alabanza. Ya yo quiero ir a tu santo templo. O sea, Jonás se acordó de las muchas veces que iba al templo a orar, las muchas veces que estaba dispuesto a servir al Señor, amén, sin un pero, sin poner argumentos que muchas veces nosotros ponemos, muchas excusas. Y en esa oración él se abrió y le dijo al Señor, Señor, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios, amén. Yo en cambio te ofreceré sacrificios. Y más claro no está, abandonan el amor de Dios. Muchas veces somos así, hermanos, abandonamos el amor de Dios por un parking, abandonamos el amor de Dios por un programa de televisión muchas veces en nuestras casas, para no ir al templo, para no ir a la casa de Dios, para no servir al Señor. Y no fue tarde porque Dios llega justo a tiempo, en el momento que necesitamos, amén. Él llegó justo en el momento que Jonás necesitaba ayuda. A pesar de que Jonás había desobedecido, Dios no vino y se puso a regañarlo, no. Él escuchó la oración de Jonás. Esa oración sincera que tú y yo muchas veces tenemos que hacer y venir delante de Dios y orar de la forma más sincera. Amén. En el verso 9, y ya terminando la oración, dice, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Diga en su casa, la salvación viene del Señor. ¿De quién viene la salvación? Viene del Dios. Ahí Jonás entendió. A pesar de que estoy aquí en las profundidades o adentro de este pez, yo sé, Señor, que la salvación viene de parte tuya. A pesar de esta circunstancia que yo esté pasando, este momento amargo que yo esté pasando, esta necesidad o esta enfermedad que yo esté pasando, yo sé que la salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él entendió que a pesar de que si él moría en ese momento o vivía en ese momento, la salvación iba a venir. Amén. Y en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida cuando estabas muertos en nuestros delitos y pecados. Jonás casi muerto. Tú y yo nos podemos poner como ejemplo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en el mundo haciendo y deshaciendo, vimos que el Señor nos dio vida. El Señor nos llamó, el Señor nos rescató, nos extendió su mano victoriosa. Amén. Y nos sacó de ese lodo, de ese fango, y nos trajo lugares altos junto a Él, que estamos sentados junto a Él en lugares celestiales. Amén. Y hay una frase que muchas veces hemos escuchado por ahí y que yo creo que le cae muy bien a esta enseñanza, porque dice así: bendita la tormenta que nos hace volver al Señor. Fue ahí en la tormenta, fue ahí en el desespero, en el ahogo, en esas olas, en ese mar impetuoso, que Jonás, amén, reconoció que estaba mal. Entonces él pudo obtener esa salvación de parte del Señor. El Señor le pudo extender su mano, amén. Una oración sincera todo lo cambia, hermano. Una oración genuina todo lo cambia. Cuando venimos delante de Dios, Él no nos va a rechazar, Él no nos va a dar la espalda. Él quiere escucharnos, es nuestro Padre. Así como un hijo habla con un padre cuando tiene circunstancias y el padre viene y lo escucha y le aconseja y le extiende su mano. Así es mismo Dios. ¿Cuánto no más Dios con nosotros? El Señor nos extiende sus manos, presta atención a cada palabra que nosotros digamos. Pero es cuando es una oración sincera, hermano. Cuando es una oración de todo corazón. Amén. Nuestra oración está puesta en Jesucristo. Es en la crisis donde las oraciones sinceras se manifiestan. Es en la crisis cuando las oraciones sinceras se manifiestan. Más claro no está. Es en el dolor, es en el quebranto, es en la angustia. Es allí donde tú y yo
somos sinceros con el Señor? ¿Por qué esperar hasta ese momento? Cuando podemos hacerlo siempre, tener esa relación íntima, mutua con nuestro Padre. Amén. Porque eso es lo que quiere el Señor. Una oración sincera, hermano. Y ya para terminar, amén, hay algo que queremos aprender y que ya hemos aprendido en esta enseñanza. Son 3 cosas que yo anoté aquí. Y una de ellas es: no importa mi condición, puedo clamar a Dios a través de Jesucristo. No importa dónde te encuentres, nuevamente lo recalco. Podemos clamar a Dios a través de su Hijo Jesús. Abogados tenemos para con el Padre Jesucristo. Amén. Si hiciste algo que te pesa y te está pesando en este momento, algo que te entristece, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Amén. Número 2. El verdadero arrepentimiento me hace volver a la vida y al propósito de Dios. Después que Jonás, el pez lo vomita, ¿usted qué cree que Jonás hizo? ¿Siguió desobedeciendo al Señor? No, porque él dijo: yo voy a cumplir las promesas que te hice. En el verso 9 habla Jonás. Jonás retomó, amén, su posición de profeta y cumplió el propósito por el cual lo envió a Nínive. Él tomó, amén, esa palabra que el Señor le dio y comenzó a anunciar a Nínive que en 40 días sería destruido si nos arrepentíamos. O sea que eso me quiere decir a mí que cuando tú y yo nos arrepentimos, volvemos a la vida, volvemos al plan de Dios, volvemos al propósito de Dios. Mira cuán grande amor Dios nos tiene, que Él no nos quita todo, sino que Él lo tiene allí listo para cuando tú digas: yo me arrepiento, Señor. Entonces el Señor dice: aquí está, retoma tu destino, retoma tu camino, que te está esperando cosa grande y tremenda. Amén. Y número 3, debemos estar agradecidos por la salvación que Dios nos ha dado. Así como Jonás estaba agradecido porque Dios escuchó su oración y la salvación vino de forma de un pez y lo salvó. Amén. Y comenzó a obedecer al Señor desde ese momento. Entonces él fue agradecido con Dios. Tú y yo tenemos que ser agradecidos con el Señor. Amén. No dejemos de ser agradecidos por cada cosa que tenemos, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestros hijos, por nuestras esposas, sus esposos, su hogar. Amén. Qué hermoso es tener un hogar. Y usted que lo tiene, amén, sea agradecido con el Señor. Sea agradecido en cada momento de su vida, porque a veces pensamos que tenemos que tener muchos materiales, cosas materiales para agradecer al Señor. No, hermano, con tan solo que usted tenga una familia, tenga sustento, tenga salud, usted es más que bendecido. Amén. Así que yo los bendigo en esta hora y espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Amén. Que el Señor les bendiga.